Bueno, el empleo, la generación de puestos de trabajo es uno de los aportes más importantes de las cadenas agroindustriales, además de la generación de dólares, que sabemos también es un rol central del campo en el país. Según la estimación que hemos hecho en FADA, en base a fuentes oficiales, las cadenas agroindustriales generan 3.700.000 puestos de trabajo. Esto es el 22% del empleo privado en la Argentina, es decir, prácticamente algo más de una de cada 5 personas que trabajan en el sector privado lo hace en algún punto de las cadenas agroindustriales. Para esta estimación nosotros consideramos lo que es la producción agropecuaria en sí misma, más la agroindustria, que eso vendría a ser el núcleo de estas cadenas agroindustriales, más los eslabonamientos hacia atrás, como son, por ejemplo, los insumos, la maquinaria, y los eslabonamientos hacia adelante, como es la comercialización y el transporte. De estos 3.700.000 puestos de trabajo tenemos casi un 32% en lo que es la agricultura extensiva, soja, trigo, maíz, como las más importantes, un 32% dentro del colectivo economías regionales, donde tenemos una serie muy importante de actividades, desde frutas, verduras, hortalizas, azúcar, vitivinícola, forestal, etcétera. Un 24% en lo que son las cadenas pecuarias, bovina, láctea, porcina, aviar, y el resto en bienes de capital, servicios conexos y otras actividades que por la disponibilidad de datos no se pudieron desagregar más en cada una de las cadenas. ¿Están contabilizados los empleos, digamos, golondrina, por ejemplo? Sí, están contabilizados los empleos golondrinas. Básicamente la estimación que se hace es en base a los empleos registrados en el Sistema Integrado Previsional argentino, dentro de los cuales están los permanentes, pero también se promedia durante el año los distintos puestos estacionales, y después también se calculan lo que son informales y lo que son no asalariados, como podrían ser, por ejemplo, un productor agropecuario, digamos, un no asalariado, o su familia, si también trabaja en el campo, es no asalariada, digamos, porque son los dueños o es la propia familia. Eso se estima con información de cuenta de generación del ingreso de INDEC. Así que entre estas dos fuentes también estarían incorporados, digamos, los empleos temporales. ¿Qué tan directo o indirecta es el impacto sobre el empleo, un aumento en las exportaciones de productos agropecuarios? Bueno, lo central en realidad es tener un aumento de producción. Porque, por ejemplo, ¿por qué voy a esta obviedad? Por ejemplo, lo que hemos tenido con la carne en este último año, ha habido aumento de producción por un lado, pero también ha habido aumento de exportaciones por caída del consumo interno, debido a que el mercado interno viene de 2 años y medio de recesión, de pérdida de poder adquisitivo. Entonces también sucede eso. Algo parecido también le ha pasado a la leche. Entonces, lo primordial es tener aumento de producción, donde ahí hay una elasticidad producción muy importante. Por un lado, podés tener situaciones como el maíz, donde con una mejor rentabilidad, por un mejor precio, por menores derechos de exportación, por menores costos logísticos, por ejemplo, digamos que aumente la rentabilidad del maíz, se le puede poner más insumo, más fertilizantes, y eso no necesariamente en esa etapa genera más trabajo en la producción agropecuaria, porque es básicamente sobre la misma superficie cosechar más. Pero sí hubo mayor demanda de fertilizantes con toda su cadena productiva, y también mayor demanda de fletes y de comercialización. Y además de la industrialización de esa nueva producción, que una parte importante termina en carnes, otra parte termina en etanol, por ejemplo, otra parte termina en exportaciones. Pero digamos, hay distintas situaciones, mucho depende de cada una de las actividades, depende si el aumento de producción es por aumento de productividad o es por aumento de superficie, pero en todos los casos un impacto mayor o menor hay en el empleo. Y esto estamos hablando en el empleo propiamente de las cadenas agroindustriales, porque después también tenemos otros efectos en el empleo. Cada dólar que Argentina exporta, por ejemplo, yo soy de Río Cuarto, cada dólar que sale de producción del departamento Río Cuarto es un dólar que llega a la región, que se gasta en la región, que se invierte en la región, y eso genera otra serie de
efectos de segunda vuelta que también generan empleo. Y después, en las exportaciones, discúlpame que me extienda, también hay un efecto macroeconómico, porque si algo hemos visto en toda la historia argentina, y en particular en estos últimos 2 años y medio, es que la economía necesita dólares para trabajar de manera correcta. Y si esos dólares no están, la economía cae por los cepos, por las devaluaciones. Entonces necesitamos dólares genuinos generados a través de las exportaciones y que en muchos casos, además de los impactos directos e indirectos propios de la producción, capaz que a nivel macroeconómico también generan una mejora de la economía en general que ayuda a que la economía funcione mejor, o en el caso, como hemos visto, por la falta de dólares, que la economía funcione peor y que se destruya empleo. Y después lo que necesitamos, además de tener más producción, más mercados que por sí solos generan empleo y mayor producción, facilitar la generación de empleo. ¿Cómo facilitamos la generación de empleo? Bueno, una cuestión son los impuestos al trabajo, que incrementan por un lado el costo laboral y por otro incentivan la informalidad, a ser tan altos, donde al empleador le cuesta más y el empleado recibe menos. Ese es el proceso que también se incentiva la informalidad. También, acompañado de eso, las rigideces de las leyes laborales. Cuando un empleador percibe que si tiene algún problema en el futuro, realmente le va a costar muchísimo tener que echar a un trabajador, que nadie quiere hacerlo, pero le va a costar en términos de juicios, en términos de costos, lo piensa 2 veces antes de tomar ese trabajador. Si esos costos son menores, si esa rigidez es menor, tal vez en momentos de crecimiento se genera una mejor dinámica de generación de empleo. Y después, la capacitación. Cada vez tenemos un campo, una agroindustria, una economía en general, cada vez con mayor aplicación de tecnología, y ahí es donde también se necesita mayor capacitación del capital humano.